buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Me alegra nuevamente poder compartir con ustedes por esta vía la palabra del Señor. Hemos estado estudiando la vida de Jesús desde su nacimiento y todo el transcurso que va domingo a domingo. Comenzamos el nacimiento, Jesús de niño, luego Jesús de muchacho, luego esos 18 años que no se supo nada de él. Hablamos del bautismo de Jesús, donde Dios manifiesta públicamente que Él es su Hijo amado, en el cual tiene complacencia, a testimonio de todas las personas que estaban allí y que eran seguidores de Juan el Bautista. Luego Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y es tentado nada más y nada menos que por el mismo diablo, utilizando además la misma palabra del Señor, la Biblia, para tentar a nuestro Salvador. Así que, hermanos, aquí continuamos con este relato cronológico de lo que es la vida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar del llamamiento de los primeros discípulos de Jesús. Sabemos que Jesús comienza su ministerio y arma un equipo con el que iba a llegar a todo su pueblo, a todos los rincones que estaban allí alrededor de donde él nació, creció y donde se desenvolvió. Y esta es la lectura, este es el tema que vamos a hacer durante el día de hoy. Pero primero quisiera que le encomendemos este tiempo al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos el día de hoy de abrir tu palabra, las Sagradas Escrituras, y escudriñar, Señor, acerca de tu Hijo. La Biblia nos habla de este Mesías, nuestro Salvador, desde el inicio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo está finamente orquestado para presentarnos a Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque el día de hoy vamos a hablar de esa parte tan importante y fundamental que fue cómo Jesús llamó a sus discípulos, cómo Él armó ese grupo de personas que estarían con Él durante esos 3 años de ministerio que tuvo aquí en la tierra, antes de culminar en aquella cruz, pagando por todos nosotros. Señor, queremos poner este tiempo delante de ti, que seas tú, Padre, hablando, para que sea de bendición a tu pueblo y podamos salir fortalecidos con esta palabra. Acepta pues las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, la lectura de esta mañana la tenemos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el 35 al 51. Se titula Los primeros discípulos. Dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Fíjense, hermanos, qué interesante la figura que menciona Juan delante de sus discípulos, el Cordero de Dios. ¿Por qué Juan llama a Jesús el Cordero de Dios? ¿De dónde viene esa expresión? Debemos recordar la noche que el pueblo de Israel dejó Egipto y pasó el ángel de la muerte. ¿Se recuerdan? Todos los israelitas debieron sacrificar un cordero, agarrar su sangre, marcar las puertas, los dinteles de las puertas y comerlo. Celebraron la primera Pascua. Eso fue una señal que el ángel de la muerte, cuando llegaba a cada una de esas casas y veía esas marcas allí, pasaba y no entraba. Y en todas las casas de los egipcios, ustedes recordarán que murió aquella noche todos los primogénitos que habían en
en ese país. Y entonces aquí justamente Juan está mencionando el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque es el que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios, ya no iba a haber más necesidad de sacrificios como lo hacía el pueblo judío. Todos los días tenía que sacrificar un cordero por los pecados del pueblo. Ya con este solo sacrificio del mismo Dios hecho carne, de Jesucristo, todos los pecados quedarían pagos, ¿ok? Jesús moría en lugar de nosotros. Entonces, continuamos en el versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Tú te imaginas, mi hermano, que el Señor Jesús te mire directamente a los ojos y te pregunte: ¿qué es lo que tú andas buscando? O sea, ¿para qué tú me estás siguiendo? Es tremendo, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros de repente anda buscando cosas distintas. Y de repente tenemos motivaciones equivocadas, motivaciones erróneas. Sé que hay personas que buscan a Jesús buscando riquezas, promesas de riqueza, o sé que hay personas que buscan a Jesús buscando felicidad. O sea, se les pinta el camino del Evangelio como un camino fácil, donde Dios va a quitar tus problemas. Sabemos que esto no es así. El mismo Jesús nos habló de qué significaba seguir al Señor. Entonces Él les pregunta a ellos: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. Rabí era la forma en la que los estudiantes de aquel momento llamaban a sus maestros. Y ellos le devuelven la respuesta con una pregunta y le dicen: ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Ellos no lo están preguntando simplemente por mera curiosidad de saber dónde vivía Jesús. Ellos simplemente le están como tratando de decir: Señor, estamos interesados en hablar contigo, queremos compartir un tiempo suficiente contigo. Es como cuando usted llama a alguien y le dice que necesita hablar necesito hablar contigo. Sí, pero es que quiero contarte. Y usted llega y le pregunta: ¿estás en tu casa? Ese estás en tu casa que usted dice es como para que esa persona sepa de que usted quiere ir de inmediato para allá y quiere tomarse un tiempo y hablar con esa persona. Bueno, eso fue lo que estos dos discípulos quisieron hacer. Le preguntan al Señor: ¿dónde moras? Y la respuesta del Señor es: venid y ved. Aquí vemos la forma en la que el Señor comienza a llamar a estas dos personas para que sean sus discípulos. Venid y ved. Una forma sencilla, una forma práctica. Y dice que ellos fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, que es más o menos las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, y había seguido a Jesús. Fíjense que aquí mencionan el nombre de uno de los dos: Andrés, el hermano de Simón Pedro. El otro discípulo no se menciona acá. Los estudiadores dicen que es Juan, el mismo escritor del Evangelio, donde los estamos leyendo. Y es que Juan tenía un estilo de redacción donde él nunca se identificaba como presente en la escena, ¿no? Pero podemos imaginarnos que si era él por los detalles tan minuciosos que hay allí. Por ejemplo, saber a qué hora pasó eso y cuál fue la pregunta exacta que usó Jesús, cómo le respondieron ellos. Entonces podemos entender que estaban Andrés, el hermano de Pedro, y Juan, el discípulo amado. Entonces dice en el versículo 41: este halló primero a su hermano Simón. Aquí están hablando de Andrés.
y le dice: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Imagínense usted esa afirmación: hemos hallado al Mesías. El pueblo de Israel tenía años, siglos esperando por este Mesías, y que una persona venga y de rompe te diga: hemos hallado al Mesías, eso era una noticia demasiado grande y demasiado impactante. Y dice que Andrés le trajo a Jesús. Esto, de la forma que está escrito, yo entiendo que esto fue algo inmediato. Aquí no pasaron días, no pasaron meses. Esto ocurrió así, rapidito. Y dice que, y mirándole Jesús, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. No sé, mi hermano, si notaron que cuando dice que uno de ellos era Andrés, hermano de Simón Pedro, todavía Pedro no había salido a la luz en la escena de este relato, y ya Andrés era llamado el hermano de Simón Pedro. Yo quiero hablar brevemente acerca del caso de Andrés. Andrés es uno de los discípulos, digamos, menos mencionados, con menos protagonismo en lo que está escrito en los 4 evangelios. Sin embargo, él es quien lleva a Pedro a los pies del Señor. Es el primero que sale a hacer lo que Jesús luego nos pidió que hiciéramos nosotros, que es predicar el evangelio y traer personas a Jesús. Andrés fue el primero que lo hizo. Y no solamente lo hizo esa vez, las únicas 3 veces que en los evangelios se menciona a Andrés, él está trayendo gente a Jesús. Pueden comprobarlo en que esta fue la primera vez. La segunda vez fue cuando Andrés trajo al niño que tenía los panes y los peces. Fue Andrés justamente quien lo trajo al Señor. Y luego, la tercera y última vez que se menciona a Andrés protagónicamente es cuando en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, dice el relato que habían unos griegos que estaban buscando a Jesús, y fue justamente Andrés quien llevó a esos griegos a hablar con Jesús. Así que aquí tenemos una persona que no se destaca como uno de los discípulos más importantes, aun cuando fue prácticamente el primero y el segundo, o sea, entre los 2 primeros discípulos que Jesús reclutó, está allí Andrés. Tuvo que vivir a la sombra de ser el hermano de Pedro, porque todo el mundo, la referencia era Pedro, y decían: Andrés, ok, el hermano de Pedro. O sea, el importante era Pedro y Andrés no tanto. Pero Andrés nunca tuvo rollo con eso, mi hermano. Andrés siempre estuvo enfocado en traer personas a Jesús. Y quiero destacar esto porque a veces nosotros sí nos enrollamos. A veces nosotros sí queremos ocupar un puesto o un cargo más importante que el Señor nos pone, y eso nos da un poco de insatisfacción, nos puede frustrar y no estamos contentos con lo que estamos haciendo. Y el Señor, Andrés, es un ejemplo de lo que debemos hacer: enfocarnos en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Continuamos aquí la lectura, mis hermanos, y dice: el siguiente día, fíjense que esto fue, como les estoy diciendo, rapidito, esto fue calientico todo esto que pasó. El siguiente día quiso Jesús seguir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Esta es otra forma de llamar. El primero ya sabemos cuál es: ven y ve. Y el segundo: sígueme. 2 formas sencillas de traer personas a conocer a Jesús. Fíjense que él no necesitó convencer a nadie, no necesitó discutir con nadie. Simplemente sígueme, simplemente ven y ve. Y dice que Felipe era de Betsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. Es como si fuese una cadena, ¿no?
Fíjense cómo está pasando esto. Felipe halla a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando Natanael escucha que es de Nazaret, fíjense la reacción de él. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? O sea, qué respuesta, ¿no? Qué despectivo, qué fuerte es que Felipe sale a decirle: mire, hemos hallado al Mesías, es de Nazaret, y que Natanael le salga como con esa patada. De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Por qué Natanael actuó de este modo? Al parecer Nazaret era un pueblito que casi ni salía ni se veía en el mapa. Era un pueblito de muy pocos pobladores. Era un pueblito que no estaba cerca de las ciudades donde ocurrían las cosas importantes, y además era una zona agrícola, o sea, era una zona rural. Y entonces Natanael dice: ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? O sea, él ya estaba como etiquetando, estaba predispuesto, digámoslo de esa manera. Pero fíjense la respuesta de Felipe, qué sencilla y qué práctica, ¿no? Felipe le dice: ven y ve. Él no se enrolla, él no se ofende, él no lo toma mal, como sé que muchos de nosotros podríamos haberlo tomado si vamos a decirle, a hablar a alguien de Jesús y que nos salgan con algo como le salieron a Felipe. Él solo le dice: ven y ve. O sea, convéncete tú mismo de lo que te estoy diciendo es verdad. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, fíjense lo que dijo Jesús: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael, me imagino que tuvo que haberse sorprendido, primera vez que Jesús le veía. Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. No sabemos, hermanos, qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera. No sabemos si estaba estudiando la palabra, si estaba orando, si le había pedido a Dios algo específico justo debajo de esa higuera. Pero cuando Jesús le dice eso, la respuesta de Natanael es única. Es la primera declaración de alguno de todos los seguidores que hubo de Jesús desde ese día hasta hoy. La primera de todas. Ninguno de los otros discípulos había dicho algo como esto. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Ahí se le olvidó el rollo que tenía él con Nazaret. Cuando Jesús le dijo que lo vio debajo de aquella higuera, él lo reconoce como Dios, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Qué maravilloso, qué hermoso esas palabras. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y le dice, y lo reta: cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, mis hermanos, yo quisiera hablar un poquito de esa tarde-noche que pasaron Andrés y Juan con Jesús. ¿Qué pasó esa noche para que ellos al día siguiente salieran corriendo como locos a decirle a Pedro: hemos encontrado al Mesías? ¿De qué hablaron esa noche? ¿Cómo Pedro, después que conoce a Jesús,
sale a llamar a Felipe. Ajá, correcto. Y le dice, hemos hallado al Mesías, al que hablaron en la antigüedad Moisés y los profetas. Hay una lectura, hay un versículo que quisiera compartir con ustedes en Lucas 24. Lucas 24, versículo 27. Es lo que habló Jesús con dos discípulos de aquel capítulo conocido como el camino a Emaús. Yo sé que cronológicamente no es el mismo evento, pero tuvo que haber sido la misma conversación. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, Jesús hizo un recuento cronológico de todos los versículos y los libros de la Biblia donde se hablaba de él, donde se profetizaba acerca de él. Imagínense qué conversación tan hermosa, tan fuerte, de que el mismo Jesús con los escritos en la mano te diga, esto que está aquí se están refiriendo a mí. Y por eso, como comenzamos al principio, decíamos que la Biblia de tapa a tapa habla acerca de Jesús. Nosotros a veces nos sentimos los protagonistas de la historia, ¿no? Porque, claro, somos seres humanos, pero el protagonista de esta historia no es usted, mi hermano, ni soy yo. El protagonista de esta gran historia es Jesús. Por eso nosotros tenemos que alabarlo, adorarlo, agradarle a Él con nuestras vidas. Todo lo que hagamos tiene que ser para su gloria, para su honra, mis hermanos. Entonces, quiero hacer énfasis en el llamado, las dos formas de llamado que usa Jesús en este capítulo para llamar a aquellos primeros discípulos. Ven y ve. Algo sencillo, hermanos. No tienes que saberte la Biblia de memoria para decirle a una persona, ven, quiero que conozcas a Jesús. No tienes que invitarlo a participar en una religión. En la Biblia nunca se menciona de que Jesús, el camino a Jesús sea una religión. Queremos es que las personas lo conozcan. Ven y conoce a Jesús y sígueme, la segunda forma. Así que en este mensaje, esas son las dos cositas más importantes que quería dejar con ustedes. Espero que estos versículos que hemos leído puedan ser de provecho para sus vidas, mis hermanos. Recuerden también el caso de Andrés, que aun cuando tuvo que vivir a la sombra de su hermano Pedro, que era el discípulo, digamos, el más nombrado, el que tenía la personalidad más fuerte, Andrés siempre estuvo enfocado en hacer su trabajo, en traer personas a Jesús, y estaba contento haciéndolo, y siempre fue útil, y sabemos que Dios lo recompensó por eso. Que el Señor te bendiga y que esta palabra pueda ser de provecho para tu vida. Dios te guarde.